Hola hermano, Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir estudiando el tema de la semana pasada. No lo pudimos terminar, no pudimos abarcar más que una sola frase. Recordemos que nos encontramos en el libro de Filipenses, estamos en el capítulo 1 y en el verso 27. Hoy vamos a llegar hasta el verso 30 con ayuda de Dios. El tema se llama Un comportamiento digno de la iglesia y estamos estudiando un poquito lo que implica vivir una vida digna de Cristo. También se mencionó la semana pasada una realidad, la realidad de que estamos en medio de una guerra, de una lucha, en medio de una batalla. En los siguientes versículos el apóstol Pablo describe la lucha por la fe como si estuviera compuesta por dos partes. Ambas tienen que estar presentes para que seamos eficaces. Implica hacer algo por un lado y no hacer algo por el otro, creando una oposición positiva-negativa. Lo positivo, hermanos, es luchar unánimes por la fe, mientras lo negativo es no dejarse ser intimidados por los que se oponen al evangelio. No deberíamos descuidar ninguna de las dos partes. Debemos de estar luchando y debemos de estar evitando ser intimidados por nuestro enemigo. Vamos a estudiar esto con más detalle y lo vamos a dividir en 4 partes y cada parte nos va a mostrar una característica o un factor de lo que implica vivir una vida digna de Cristo. El primer factor o la primera cualidad que implica vivir una vida digna de Cristo es estar firmes. El versículo 27 dice de la siguiente manera: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, esto ya lo vimos la semana pasada, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Filipenses 1:27. Podemos leer que Pablo deseaba que los hermanos de Filipos se mantuvieran firmes. Pero, ¿qué es estar firme? Bueno, la palabra firme, hermanos, era una palabra que se empleaba para referirse a los soldados. Un soldado tiene que mantenerse firme en su posición a costa de todo, hermanos, hasta el punto de sacrificar su vida por defender aquella posición. En un sentido figurado, alude a mantenerse firmes en una creencia, en una convicción o en un principio sin importar el costo. Esta amonestación incluye el hecho de permanecer firmes en la verdad bíblica y en la vida santa. Es triste ver que muchas veces el cristiano se deja mover con demasiada facilidad. Estar firmes tiene dos facetas, de igual manera una positiva y también una negativa. Es tomar partido por Dios y contra Satanás, por la verdad y contra la falsedad, por la justicia y contra el pecado. Debemos estar dispuestos a dar nuestra vida para salvaguardar la integridad del Evangelio y el testimonio de Cristo. Hermanos, un cristianismo que exija menos que esto termina siendo un cristianismo falso, hermanos. Un cristianismo antibíblico. Tenemos que recordar que la base del cristianismo es Cristo. Y Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24 al 25. Esto es importante porque muchos quieren estar con Dios, pero al mismo tiempo quieren estar también con Satanás. Muchos conocen la verdad, pero al mismo tiempo viven una falsedad. Entonces tenemos que estar con Dios y contra Satanás. No podemos estar con ambos al mismo tiempo. Pero volviendo a Filipenses, Pablo exhorta más adelante en el capítulo 4, verso 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. De esta forma tan cariñosa, Pablo vuelve a repetir la misma exhortación de mantenernos firmes en el Señor. En Efesios también Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios y nos hace un doble llamado a estar firmes.
La palabra dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado, estad firmes. Efesios 6. Uno de los propósitos de la armadura de Dios es mantenernos firmes. Pero no solamente es el propósito, hermanos, es solo con la armadura de Dios que nosotros nos podemos mantener firmes. No vamos a estudiar la armadura de Dios por cuestión de tiempo, pero creo que muchos de ustedes la conocen. Y hermanos, la armadura de Dios es sumamente importante porque Efesios nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha, hermanos, no es contra un enemigo común, es contra un enemigo sumamente poderoso, que es Satanás. Y solo con armadura podemos vencer a este enemigo, hermanos. Como soldados debemos mantenernos firmes en nuestra posición. No debemos dejarnos mover, debemos defender nuestra posición hasta el punto, si fuera necesario, de sacrificar nuestra vida, hermanos. Pablo no le temía a las burlas, a las privaciones, al sufrimiento, ni a la muerte. Sus convicciones estaban firmes y eran constantes. En esto Pablo era inconmovible, hermanos. Debemos ser como Pablo y mantenernos firmes, porque es solo a través de nuestras vidas que las personas pueden llegar al conocimiento de Cristo. Hermanos, se dice que en cierta ocasión alguien le dijo a su pastor: tengo unos vecinos que creen un evangelio falso. ¿Tiene usted alguna literatura que les pueda ayudar? El pastor abrió su Biblia en 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Le dijo: la mejor literatura en el mundo no puede sustituir a su propia vida. Permita que vean a Cristo en su comportamiento, y esto abrirá oportunidades para compartir con ellos el evangelio. Hermanos, el arma más grande que tenemos en contra del diablo es una vida piadosa y una iglesia local que practica la verdad, cuya conducta está de acuerdo con su creencia, vencerá al enemigo. Este es el primer factor esencial, hermanos, para una victoria en la batalla. El segundo factor esencial es estar en unidad. El versículo 27 dice: en un mismo espíritu, unánimes. Entonces, además de estar firmes en la fe, los cristianos deben también vivir en unidad. La unidad de su iglesia era uno de los mayores anhelos de Jesús. En la última cena le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículo 35 y 34. Poco después Jesús oró y pidió lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Juan 17, 21 y 22. La respuesta a esta asombrosa petición es la unidad espiritual que existe en el cuerpo de Cristo. Pablo le rogó a la iglesia de Corinto: os ruego pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Ese era el deseo de Pablo y la oración de Jesús, que en la iglesia pudiera haber unidad, que pudiéramos tener una misma mente, un solo sentir. Hermanos, en los conflictos de la iglesia no siempre se presentan pecados tan notorios como el adulterio, el robo, o la mentira, o la calumnia. Con frecuencia vemos pecados
menores, y esto es entre comillas, hermanos. Pecados como guardar rencor por asuntos insignificantes, como críticas injustas, pecados como la amargura, la queja, la incredulidad. Pecados que en ocasiones pasamos desapercibidos, pero que afectan y dañan a la iglesia. El enemigo de la iglesia triunfa cuando nosotros como pueblo de Dios usamos la libertad como ocasión de la carne y olvidamos servirnos unos a otros. El enemigo triunfa cuando comenzamos a mordernos, a comernos los unos a los otros, incluso, hermanos, hasta el punto de consumirnos unos a otros. Esto está en Gálatas, hermanos. De ahí la importancia de mantenernos no solamente firmes, sino también en unidad. Pablo tuvo que enfrentar de continuo divisiones en la iglesia entre judíos y gentiles, entre esclavos y libres, hombres y mujeres. Como respuesta a esto, Pablo declaró que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Las divisiones en la iglesia tristemente no son algo nuevo. Es común catalogar a los hermanos de las congregaciones por familias, por clases sociales, por razas. Si queremos tener un comportamiento digno de Cristo, esto se tiene que acabar en la iglesia, hermanos. Pablo presentó la clave de la verdadera unidad en la iglesia al escribir: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2, del 2 al 4. Debemos de tener un mismo amor, un solo sentir, y debemos de poner a los demás antes que a nosotros mismos. La tercera característica de una vida digna de Cristo es estar combatiendo unánimes, hermanos. Combatir es la tercera característica. Pablo dijo: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y con nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Filipenses 1, 27 y 28. Combatiendo unánimes viene de la palabra griega sunatleo. Esta es una palabra griega compuesta por la preposición sun, que es con, y con el sustantivo atleo, que significa competir en un torneo, específicamente en un deporte como la lucha, hermanos. De este término se deriva la palabra atleta y atletismo. Hermanos, ¿se recuerdan que al escribirle a Timoteo, Pablo utilizó este verbo en sentido literal a manera de analogía espiritual? Él dijo: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Segunda de Timoteo 2:5, hermanos. La vida cristiana es una carrera de resistencia, una lucha a la cual debemos ganar y una guerra en la cual hay que combatir. Entonces tenemos que estar firmes, número uno. Número dos, tenemos que estar unidos y también tenemos que combatir. La idea de combatir está implícita en este texto, pero solo teniendo en cuenta que la iglesia debe también estar combatiendo unánime contra el pecado y contra su enemigo común, Satanás, y sus huestes y demonios. En más de una ocasión, hermanos, podemos darnos cuenta que un equipo compuesto por muchos miembros destacados llega a fracasar en una competencia o en un partido cuando no se sabe jugar en equipo. Es más, hermanos, hay equipos que no son tan buenos, pero que saben jugar tan bien en equipo que llegan a ganarle, hermanos, a equipos mejores. Hermanos, si no aprendemos a luchar juntos como equipo, no vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Combatir unánimes en la iglesia significa jugar como un equipo, hermanos. La unidad no es un fin en sí misma, sino que estamos unidos para combatir y vencer a los enemigos de la iglesia.
Es por eso que tenemos que combatir, hermanos. Tenemos que defender el Evangelio y al mismo tiempo debemos de estar proclamando el Evangelio. En otras palabras, la iglesia es 100% activa y no pasiva. Es acción, es moverse, es defender, es luchar. Pero también, y como último punto, hermanos, también es sufrir. Lo podemos leer de la siguiente manera en Filipenses: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1, 29 y 30. La cuarta característica de un comportamiento digno del Evangelio es el sufrimiento de los creyentes por causa de su fe. Esto quiere decir que en su gracia soberana, Dios no solo les concedió a los creyentes el maravilloso don de la fe para creer en Él, sino que también el privilegio de sufrir por su causa. Lo primero que les ha concedido a los creyentes a causa de Cristo es la fe salvadora para creer en Él. En Efesios, Pablo lo explica en detalle. Pero Dios, dice Efesios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2, 4 al 8. Entonces lo primero que Dios concede a su iglesia por gracia es la salvación. Y este es un regalo que a todos nos gusta. El segundo regalo que Dios concede a sus hijos a causa de Cristo no es tan llamativo como el primero. Dice la palabra de Dios: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estas palabras fueron dichas a Timoteo. Hermanos, la persecución es parte de la vida cristiana. Padecer persecución son de las cosas que nadie nos advierte al convertirnos en cristianos. Pero durante el ministerio terrenal, Jesús dejó claro que quienes lo sigan en verdad iban a padecer persecución. La palabra de Dios dice que serían aborrecidos por causa de Cristo. Mas el que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Dijo además: el discípulo no es mayor a su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaban Belcebú, cuanto más a los que son de su casa. Nuestras expectativas como cristianos no pueden ser mayores a la de nuestro Señor Jesús, el cual sufrió persecución, y el Señor mismo nos invita a negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz, pero al mismo tiempo nos da la siguiente promesa. Y en lo personal, esta fue una de las promesas que más me gusta. La palabra dice: de cierto, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10, 29 al 30. Padecer por Cristo no solo es un mandamiento, hermanos, sino que es un privilegio. Pablo tenía el privilegio de sufrir por causa del nombre de Cristo. Yo pregunto, hermanos, ¿estamos viviendo dignamente? ¿Vivimos como verdaderos cristianos? ¿Nuestras vidas tienen las características de una vida digna de Cristo? Debemos vivir firmes como soldados, estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Debemos vivir en unidad, dejando a un lado las diferencias, para que juntos podamos combatir unánimes a nuestro enemigo. Si esto no es una realidad en nuestra vida, no podremos llegar a la cuarta característica, que es sufrir por Cristo.
En otras palabras, si yo no puedo vivir para Cristo, mucho menos voy a poder sufrir por Cristo. El tiempo se ha agotado y hay muchísimo más que aprender acerca del tema. Mi oración, hermanos, es que por lo menos se puedan quedar con una enseñanza, con un poquito, hermanos, de esto, y que esto pueda edificar un poco sus vidas. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cuídense, por favor.